Vamos a comenzar hablando de algunas declaraciones que hizo Viri Ríos en el último episodio de Tercer Grado, hablando sobre la nueva ley de telecomunicaciones, que pues como ya sabemos, hemos reportado aquí, ha reportado todo el mundo, pues ha sido bastante polémica. Esta manera de argumentar que presenta Viri Ríos en una parte específica del programa es completamente deshonesta. No es una manera de discutir en buena fe, sino una manera de engañar a través del uso de las palabras para tratar de imponer una idea a través de engaños, a través de dobles sentidos o a través de falsedades, básicamente, en lugar que a través de una argumentación lógica y, digamos, un poquito más estricta, honesta y transparente. Antes de empezar, queremos hacer un paréntesis importante. Para nosotros, Viri Ríos es una persona brillante, es una mujer sumamente bien preparada. Entonces, realmente esto no lo estamos diciendo como un ataque, una descalificación a todas las ideas de Viri Ríos, ni siquiera todas las ideas que presenta durante este episodio. Realmente solo queremos enfocarnos en algunos puntos de cómo decidió argumentar su apoyo a la nueva ley de telecomunicaciones de manera, como dijimos, pues bastante deshonesta y evidenciar estas deshonestidades, estas falacias al momento de discutir para poder reconocerlas al momento de nosotros estar en nuestras propias conversaciones, en nuestras propias polémicas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo este video que Viri Ríos sube a su Instagram con, digamos, un compilado o unos clips de las peores partes de la discusión, al menos en nuestra consideración. Entonces, bueno, recordemos que aquí estamos en tercer grado hablando sobre la nueva ley de telecomunicaciones. Vamos a escuchar a Viri. En la discusión hay una enorme contradicción, porque por un lado se pide al Estado que dé resultados en materia de seguridad. Se pide que encuentre a cientos de miles de desaparecidos. Bien, aquí tenemos primero que nada un buen punto que podríamos nosotros tratar de desmenuzar. Viri empieza hablando sobre el gran problema de inseguridad que existe en México y esto es algo innegable, pero esto no tiene nada que ver con la ley de telecomunicaciones como tal. Aquí lo que se está haciendo es decir, bueno, a ver, hay un gran problema, entonces ¿por qué no me dejas solucionarlo? Pues porque no existe una sola solución al problema. Realmente no es la única alternativa crear un estado panopticón de supervigilancia digital a todos los ciudadanos. Entonces, esta manera de argumentar en la que el problema, que es bastante real, se utiliza como un rehén, inclusive podríamos decir, en el que, entonces estás a favor de que siga habiendo inseguridad en México. Pues no, realmente creemos que sería muy difícil encontrar una persona que realmente quisiera que un problema como este siguiera existiendo. Pero eso no quiere decir automáticamente que entonces tenga que estar a favor de la solución que tú estás proponiendo. Esto asume o quizás plantea el tema de una manera en la que pareciera que te están acorralando a decir, bueno, pues es que entonces, ¿por qué no quieres esta solución? Entonces estás a favor del problema. Pues no, existe más de una solución, básicamente a cualquier problema realmente. Y no quiere decir el hecho de que tu solución o la solución que se presenta me parezca que no es la correcta o que vamos a perder más de lo que vamos a ganar al implementarla. Eso no quiere decir que automáticamente esté a favor de que el problema persista. Se le pide que tenga facultades para realizar esas actividades y al mismo tiempo, cada vez que el Estado intenta hacerse de esas facultades para verdaderamente dar resultados, se le critica por ser autoritario, por ser represivo. Aquí Viri nos habla de que cada intento que hace el gobierno por querer solucionar el problema y hacerse de los recursos y las herramientas que serían necesarias para poder atacarlo, algunas personas lo critican como autoritario o como represor. Y aquí volvemos a decir lo mismo. Estas soluciones, estas herramientas, estos recursos de los que el gobierno se quiere hacer para solucionar el problema no son los únicos que se pueden utilizar. Y claro que se pueden utilizar medidas que se vuelvan represivas para resolver un problema real. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en El Salvador? Un país el que a todas luces sí resolvió un problema gravísimo de violencia y de criminalidad, pero a costa pues de bastantes atropellos a los derechos humanos y a las libertades individuales de sus ciudadanos. Entonces, pues sí se puede tratar de resolver un problema creando otro. Esto no es nuevo y obviamente no está fuera de lo que deberíamos analizar al momento de tratar de atacar un problema o una situación como la inseguridad en México. Entonces, volvemos a lo mismo, es deshonesto. Y aquí se vuelve deshonesto todavía en un segundo nivel y digamos un nivel peor, en el sentido de que el problema en México, el problema de la criminalidad en México,
no viene de la falta de recursos del Estado para perseguir delitos cibernéticos. ¿Vamos a ahora creernos que lo único que le falta al gobierno son herramientas para poder combatir el crimen? Claro que no, todos lo hemos visto, desde nuestra vida más cotidiana hasta las noticias que vemos a nivel nacional. El problema para combatir la delincuencia en México es un problema de corrupción y de voluntad política. Si con las herramientas que tienen los resultados son tan pobres por su mala implementación, y este es el punto clave, por su mala implementación, no podemos esperar que simplemente dándole más y más y más y más poderes y más herramientas al Estado, mágicamente esas sí las use de manera correcta, cuando todo lo que ha tenido hasta el momento lo ha usado de manera pues bastante pobre. Entonces, volvemos al mismo punto. Y es algo que se genera mucho en este tipo de discusiones, sobre todo a través del gobierno. Viridiana no forma parte del gobierno, pero las corporaciones y las personas que están a cargo del gobierno son expertas en usar este tipo de argumentación. Crean un problema en el que ellos mismos son los responsables. En este caso, la corrupción, la inefectividad del gobierno es la responsable de la criminalidad en México. No se puede ver de otra manera. Y luego ellos mismos nos ofrecen una solución, un problema que el gobierno crea y al que el gobierno mismo presenta una solución. Es una crisis manufacturada, es una crisis sintética y en el que curiosamente la respuesta siempre termina siendo la misma. Vamos a darle más poder al gobierno. Pues está bastante conveniente para quienes quieren que el gobierno tenga más poder. Yo creo el problema, te doy la solución y luego te ataco si no la aceptas porque mira este problema tan grave. Y por estar potencialmente mal utilizando estas herramientas. Y toda esta discusión habla de potenciales. Es una discusión enorme. Cuando Viri habla de que, bueno, es que estos problemas son potenciales. ¿Quién asegura que el gobierno va a usar mal estas herramientas? A ver, ¿y quién asegura que las va a usar bien? Eso también es potencial. Decir que el gobierno va a usar bien estas herramientas o decir que va a usar mal estas herramientas, estamos de acuerdo, ambos son potenciales porque nadie puede ver el futuro. El fondo de este argumento no es descalificar las personas que tengan algún tipo de sospecha de cómo va a usar el gobierno los poderes que le da esta nueva ley de telecomunicaciones, porque pensar que los va a usar bien también es una sospecha. Entonces, ese no es un punto para distinguir ninguna de las dos posturas. Lo que queremos decir es que está diciendo una obviedad, es que es potencial, bueno, todo es potencial antes de que suceda. Y el punto que quisiéramos ver más de fondo en esta parte de sus declaraciones es el detalle de que en el fondo lo que nos está diciendo es confía en el gobierno. Y es algo que creemos que no debería de hacer la gente. No que debería estar en contra automáticamente de todo lo que el gobierno haga, pero si nuestra postura de inicio es bueno, pero el gobierno de seguro va a hacer las cosas bien, pues no entendemos en qué país has vivido toda tu vida o qué historia has estudiado. El gobierno de México no se ha ganado nuestra confianza a lo largo de toda su historia. Ningún presidente, creemos nosotros, ha sido digno o ha sido meritorio o ha sido merecedor, mejor dicho, de, bueno, démosle el beneficio de la duda. Después de todas las cosas que nuestro gobierno ha hecho mal, realmente es muy difícil para nosotros aceptar esta idea de, bueno, es que tu postura inicial debería ser, ok, el gobierno va a hacer las cosas bien. Ya si las hace mal, veremos qué pasa. La historia de México te dice una cosa muy distinta. El gobierno de México va a hacer las cosas mal. Y ya si las hace bien, potencialmente, pues veremos qué pasa y ojalá que así sea. Pero no podemos nosotros como ciudadanos simplemente decir, bueno, pues vamos a dar el beneficio de la duda al gobierno, de seguro van a usar todo de la mejor manera posible. Esto nunca ha pasado en México y no tendríamos razones para pensar que va a empezar a pasar ahorita. Y aunque alguien quisiera darle este beneficio de la duda al gobierno, eso es algo potencial que por alguna razón Viri quiere criticar en este momento. Enormemente ideológica en la que a las personas a las que les gusta el Estado lo ven como algo positivo y a las personas a las que no o a las que tienen una aversión a López Obrador, a Sheinbaum o cualquier... Aquí estamos viendo la parte, digamos, más engañosa de esta argumentación, en la que Viri dice que la única razón por la que alguien podría estar en contra de esta nueva ley de telecomunicaciones es si esta persona tuviera algún tipo de aversión irracional, prejuiciosa sobre el gobierno o sobre López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Este es el tipo de argumentación más baja, más burda, más simplista que puede haber, y puedes estar seguro que cuando alguien te quiere decir, a ver, la única razón por la que no puedes estar de acuerdo conmigo es porque odias a esta persona, o porque odias a este grupo, o porque estás en contra irracionalmente de este concepto, eso te quiere decir que la otra persona no está discutiendo en buena fe. Está discutiendo de una manera en la que quiere crear una caricatura de ti para que se vea como algo ilógico que tú tengas tu opinión. Y como dijimos al principio, Viri es una persona muy, muy bien preparada. Entonces, claramente ya sabe que este nivel de argumentación no es el correcto cuando queremos realmente hacer competir dos ideas o dos posturas y encontrar la mejor a través de la discusión. Lo que está haciendo aquí es decir, la única razón por la que alguien puede estar en contra de mí y de mis ideas es porque sea una persona irracional, tonta y llena de odio. Esto no es real. Viri sabe que para cada postura, que para cada tema, existen 1000 razones para adoptar una posición. Decir que la única razón por la que alguien puede estar en contra de la nueva ley de telecomunicaciones es porque odia a López Obrador, presidente que ni siquiera pasó esta ley, es hacer una caricatura de la persona que tiene la postura opuesta a la tuya, y a final de cuentas es una manera de tratar de enlodecer la discusión, trabarla en temas que a nadie le importan y salirse con la suya, a través no de la argumentación racional de sus ideas, a través de la intimidación, a través de la caricaturización y a través, a final de cuentas, de la deshonestidad. Esto no es cierto y no es correcto hacerlo cuando realmente estamos tratando de defender una postura. Cosa que signifique actualmente el Estado, pues lo ven como un acto autoritario. Yo creo que aquí hay que ser adultos. Y aquí lo remata cuando dice, bueno, yo creo que hay que ser adultos. Pues, ¿cuál es el corolario ahí? Entonces, quien sea que esté en contra de este tema, son niños. Es un ataque no a las ideas de otra persona, sino a sus cualidades morales y en este caso intelectuales. Es que, bueno, piensas como un niño si estás en contra de mí. Eso no dijo nada de la postura de la otra persona. Atacarla personalmente, como decir que está llena de odio, que tiene prejuicios irracionales sobre Sheinbaum, sobre AMLO, o decir que piensa como un niño, es un ataque a la persona. Es un argumento ad hominem, como se dice, y es una falacia y te demuestra y te hace ver que alguien no está discutiendo realmente, no está intercambiando ideas contigo, está tratando de imponer las suyas sobre las tuyas. La realidad es que en este país el 90% de aquí vamos al tema de la impunidad. Sí, más de 90% de los crímenes se quedan impunes. Y entonces la solución es darle más herramientas al gobierno cuando las que tiene le dan tan poco resultado porque las implementa de manera tan pero tan pobre. Esto no es cierto, esto no es correcto. Como diría Viri, esto no es normal. No es normal que un Estado, digamos, no es un Estado muy moderno, pero tampoco es un Estado de cualquier isla tropical que tiene 3 funcionarios. No, es un Estado gigante como el mexicano, con todas las herramientas y las adjudicaciones legales y todo lo que puede hacer, nos puede dar estos resultados con lo que tenemos actualmente. 90% de impunidad en los peores delitos que tiene este país. Y lo único que hace falta es que le demos más poder. No estás usando el que tienes bien. No estás usando ni tus recursos, ni tu capital humano, ni tu personal, ni tu presupuesto. Nada de esto lo estás usando de manera correcta. Entonces el Estado se vuelve como una persona que no da resultados y no da resultados y no da resultados y dice, bueno, es que dame más dinero. Bueno, es que nada más ocupa un poquito más de dinero, nada más ocupa un poquito más de poder para ahora sí hacer una diferencia. No te mereces ese más poder hasta que no uses el que tienes correctamente. No es lógico seguirle dando recursos y poder a un sistema que no está funcionando. Esa no es la solución. Le podemos aventar el 100% del presupuesto del país a la policía y no va a cambiar nada, porque el problema es de corrupción. Es un problema sistemático de corrupción en este país. No es un problema de un Estado que no tenga las herramientas para combatir al crimen. Y lo hemos visto porque cuando resulta que hay alguna presión política externa, como puede ser la de Estados Unidos, o cuando hay algún grupo favorecido que quiere usar el poder del Estado para atacar a otro grupo delictivo, ahí sí se usa muy bien y ahí sí hay arrestos y decomisos y hay deportaciones o extradiciones, o sea, ahí sí se pueden hacer las cosas. Es un problema de voluntad política y de corrupción, no de que le falte más poder al Estado.
resuelven. Y no se resuelven en gran medida porque no se tiene suficiente información y en efecto los criminales operan. Esto no es cierto. Otra vez, esto no es cierto. Los peores delitos de este país no se quedan impunes porque no pueden vigilar correctamente las redes sociales y las telecomunicaciones de los delincuentes. Créanme que este no es el problema. O sea, y vamos a pensarlo a nivel de nuestra propia vida personal, nuestra experiencia inmediata. ¿Cuántos casos de corrupción no has visto en diferentes trámites, quizás a través de algo que te contó otra persona? Desgraciadamente, probablemente algunas de las personas que nos vean tengan alguna experiencia con esto en el contexto del crimen organizado. Entonces, no nos chupemos el dedo. O sea, ahora resulta que, bueno, es que sí, hubo un enfrentamiento entre militares y delincuentes, o hubo un homicidio como el que hubo en la Ciudad de México. Y no, pues no podemos encontrar a las personas porque no podemos rastrear sus redes sociales. Por favor. Con internet, con acceso a redes sociales y con teléfonos. Pero ahí cobra relevancia lo que decía Leo. Cobra relevancia tener la información en esta discusión. Entonces, bueno, pues estas fueron las declaraciones de Viridiana Ríos, una mujer que es brillante, queremos repetir eso. Queremos también hacer el comentario: Tercer Grado es un gran programa, la mesa en general está muy, muy bien conformada, todo el mundo nos cae muy bien y es muy agradable, creemos que todo el mundo debería de verlo, pero bueno, este tipo de argumentación no es correcta, es deshonesta, está hecha para engañar, para intimidar, para caricaturizar, para ridiculizar a la oposición, no a través de una presentación de ideas superior, sino a través de una argumentación de muy, muy bajo nivel. Y vamos a aprovechar para hablar de otros puntos que se han mencionado sobre este tema de la ley de telecomunicaciones. Primero tenemos a José Merino, que es un especialista en datos en la administración de Claudia Sheinbaum, que 2 veces hace este mismo argumento. Dice aquí, Peña Merino subrayó que el artículo 183 del nuevo dictamen es exactamente igual al de la ley de telecomunicaciones anterior, exactamente igual al que se aprobó en 2014 por Peña Nieto. ¿Qué? ¿Esto qué? Esto otra vez es una manera de querer encasillar a las personas que no piensan como tú en una clasificación que tú mismo les quieres poner y luego criticas esa clasificación, criticas esa caricatura que tú hiciste como si fuera realmente la otra persona. Y es un argumento que nosotros nos lo encontramos todos los días en nuestras redes sociales. O sea, ¿a mí qué? Que esta ley sea igual a la que tuvo Peña Nieto. Pues entonces Peña Nieto también estuvo mal. ¿Creen en serio, personas de puestos tan altos, creen en serio que estos son equipos de fútbol? ¿Creen que yo me voy a trabar entonces en mi argumentación si yo digo, a ver, esta ley de telecomunicaciones está mal? Pues era la misma que tenía Peña Nieto. Entonces yo voy a decir, ay, no, entonces ¿ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pues Peña Nieto también estaba mal, eso es lo que voy a decir. No tengo ningún problema diciéndolo. Nadie está atacando, al menos no una persona honesta, como nosotros tratamos de ser en este tipo de discusiones. Nadie que tenga realmente un interés en lo que pasa en México está atacando esto porque lo pasó Morena. Si lo pasó Peña Nieto estuvo mal, y si lo ratifica Morena, Morena está mal. Así de sencillo. No es cierto, y es una caricatura el decir de que, bueno, si estás en contra de Morena, entonces estuviste a favor del PRI y del PAN. ¿Por? Claro que no. ¿Por qué? Y menos en gente más joven, que realmente no tuvo mucha experiencia en cuanto a años de su vida viviendo bajo otro sistema que no haya sido el de Morena, cada vez más. Entonces, esto es otro tipo de caricatura y es algo bastante, bastante ridículo que decir. Y por último, queremos hablar de esos otros argumentos que también nos encontramos mucho en nuestras redes. En México no hay censura, hay difamadores. Y aquí habla, bueno, la libertad de expresión es un pilar esencial de toda democracia, pero no puede ser un escudo para la difamación, la calumnia o la exposición pública. Este es otro punto muy interesante. Cuando se habla de que, bueno, entonces, ¿qué? ¿Quieres que la gente siga diciendo mentiras en redes sociales? ¿Quieres que siga habiendo historias falsas en las redes sociales? A ver, aquí estamos, o sea, si te ponen este argumento de nuevo es muy simplista, decir, entonces ¿estás a favor de las mentiras? Pues no, ¿quién va a estar a favor de las mentiras? O sea, yo creo que todo mundo, desde que tenemos 2 años, sabemos que decir mentiras está mal. Ya si quieres mentir o no, si te conviene o no mentir, eso es otra cosa, pero todo mundo diríamos que está mal. Entonces, pues es algo muy burdo, es una obviedad decir que, es que estamos en contra de las mentiras. Todo mundo está en contra de las mentiras, básicamente. El detalle aquí es que hay que trasladarlo a la práctica, porque una ley tiene que ser práctica. Y aquí la pregunta se convertiría en
¿quién va a decidir qué es verdad y qué es mentira? Si es una ley que tiene que ver con un proceso judicial o penal, entonces el gobierno, a final de cuentas, tiene que dar un fallo. Y entonces, de manera práctica, de facto, el gobierno es quien va a decidir qué es verdad y qué es mentira. Y se convierte como un ministerio de la verdad. Ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención, porque ese es el punto más importante. Si nosotros le damos este tipo de facultades al gobierno para evitar la difamación y las calumnias y las mentiras, en pocas palabras, le estamos dando al gobierno el poder de decidir qué es verdad y qué es mentira. Y esto obviamente ya es incompatible con cualquier tipo de libertad individual o de democracia o de libertad de la prensa, básicamente de cualquier tipo de libertad de expresión. Porque yo puedo decir algo, el gobierno dice que estoy mintiendo y entonces soy culpable de un delito que es calumnia o difamación o lo que sea. El gobierno no puede tener la libertad, no puede tener la facultad ni el poder de decidir qué es verdad y qué es mentira. Porque el gobierno también es un agente que está dentro de esta dinámica de poderes. Y el gobierno también tiende a ver, como cualquier agente racional, su propio poder con mayor interés que el del resto, que el de la ciudadanía, que el del empresariado, que el de un gobierno extranjero, etcétera. Entonces, darle al poder al gobierno de decidir qué es verdad y qué es mentira en nuestro país es darle al gobierno la capacidad de perpetuar y expandir su poder a costa de los poderes de estos otros grupos, de los cuales el que más nos interesa a nosotros obviamente es la ciudadanía. Este es el problema con este tipo de argumentos. Y aquí, bueno, vamos a también responder ya para terminar esta nota a algunos de los comentarios que nos hicieron a nosotros. Nosotros comentamos en el video de Viri una frase de Benjamin Franklin, quien dice, quien sacrifica libertad por seguridad termina sin ninguna. Una frase ahí muy matona. Entonces, hubo varios comentarios que también nos parecen importantes responder, o al menos interesante, pero no los vamos a poner aquí en la pantalla porque pues tampoco queremos aquí poner el perfil de otras personas. Ese no es nuestro interés. Realmente no conocemos a nadie de estas personas, pero las ideas son las que nos parecen importantes. Primero que nada, alguien nos pone, pues China es un ejemplo de eso y no veo a sus habitantes quejándose por la libertad. Pues ¿por qué será? Pues ¿por qué crees? O sea, alguien realmente dice de manera seria, bueno, a ver, ¿y por qué no se quejan en China si los están vigilando todo el tiempo y tienen intervenidas todas sus redes sociales y tienen intervenidas todas sus vías de comunicación? Entonces, ¿por qué no se quejan? A ver, ¿por qué no los veo quejándose? Pues ¿por qué crees? Pues ¿por qué crees? Porque están vigilados. ¿Por qué están vigilados? O sea, ¿qué pregunta es esta? Es increíble. Luego vemos otro argumento que también existe mucho. Dice una persona, usas Instagram y ya sabes dónde viven, dónde te encuentras, qué compañía de celular, tus datos, tu geolocalización, etc. Entonces ni siquiera tienes libertad. A ver, este argumento también es muy común. A ver, primero que nada, es absurdo decir que Instagram tiene los mismos intereses en coartar la libertad de un ciudadano y sobre todo los mismos recursos como el monopolio del uso de la fuerza que caracteriza al Estado para coartar la libertad de un ciudadano. Ese es el primer punto. O sea, no es lo mismo, no es igual de peligroso que una empresa en Silicon Valley tenga mis datos a que las tenga el gobierno de mi país. Esa empresa no tiene el mismo interés en que yo no me exprese en contra de mi gobierno, no tiene el mismo interés en buscar a la oposición y tratar de limitarla, y no tiene sobre todo las herramientas como el uso de la policía, como si la tiene mi gobierno. Entonces, desde ese punto ya es un argumento bastante ridículo. Y después tendríamos que decir que yo decidí registrarme en Instagram. Yo decidí hacerme una cuenta en Instagram. Entonces, no es lo mismo a que yo no decidí nacer en México y ahora me tengo que hacer sujeto a todas estas coartaciones de mi libertad. En cualquier momento puedo cerrar mi cuenta de Instagram si yo quiero. Y si no quiero, no. O sea, esto es bien importante. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo cierre su cuenta ni nada por el estilo, pero al menos yo estoy consciente y decidiendo qué es lo que estoy haciendo. Cuando estás como ciudadano de un gobierno que te reprime, tú no decidiste eso, ni tienes manera de decidir simplemente salirte de ese esquema. Entonces, pues bueno, esto también es un argumento muy ridículo.